Y ahora en su gustada sección les voy a contar una triste historia de por qué no hablamos de el impuesto sobre Netflix y PlayStation. Hubo un tiempo en el que el hombre se jugaba la vida día a día cazando mamuts, caminando kilómetros y kilómetros hasta encontrar un páramo donde reposar al amparo de la sombra de un árbol que además le proveyera sustento, al lado de un río donde pudiera beber agua, o cerca de alguna manada de animales de los cuales pudiera alimentarse y vestir. Un tiempo en el que todo era más sencillo: matar o morir, cazar o ser cazado. Un tiempo sin duda alguna más feliz. Sin embargo, y desde que el hombre es hombre, o al menos como lo entendemos actualmente, es decir, desde que el hombre inventó el fuego, se estableció en poblados, domesticó a las bestias y descubrió la agricultura, lo sencillo de la vida, la felicidad, todo se fue a la mierda. Porque a partir de entonces, todo lo fue complicando más y más y más. Por ejemplo, tuvo a bien crear algo que hasta el día de hoy nos acompaña, para bien o para mal, y que en buena medida es una piedra angular alrededor de la cual gira la vida de muchas personas: el dogma. El hombre necesitaba creer en algo e inventó a los dioses. Y con los dioses vinieron las religiones, y con la religión el dogma se instauró en la mente de todos para quedarse ahí para siempre. Pero como lo expresaba Neil Gaiman en su historia American Gods, los viejos dioses dejaron de tener un encanto y de habitar las almas de los nuevos hombres. La gente necesitaba nuevas deidades, receptáculos de idolatría, y nuevos dioses llegaron para cubrir esos vacíos: los deportes, el espectáculo y desde hace algunos años los medios digitales. Y es que algo que he aprendido en estos últimos tiempos es que en la vida puede haber una gran crisis humanitaria: hambre, guerra, muerte, robos, despojo y desigualdad social. Pero nada de eso tiene importancia si los nuevos dioses siguen ahí, en su pedestal, sempiternamente adorados, dando alivio y cobijo a sus fieles seguidores. Pero ay de aquel que profane sus nombres, que mancille sus templos o que se meta con esas deidades, porque experimentará la ira de los fieles creyentes de las nuevas divinidades. Ojo y cuidado, porque podría ganarse un dislike en YouTube, un mal comentario en Facebook o un baneo en Twitter. Y dados los tiempos que corren y al más puro estilo de Black Mirror, ser un apestado en las redes sociales es peor que contraer la peste negra en la Europa medieval. O en un ejemplo más cercano, tener COVID en medio de un pueblo del estado de Morelos. Ya saben, por aquello de que iban a quemar los hospitales que atendieran a los enfermos. Irónicamente, uno de sus líderes murió la semana pasada de lo mismo. Por eso, no es poca cosa el enterarnos de que este maldito gobierno mexicano ha decidido cobrarle impuestos a las compañías de medios digitales. Situación que ha alterado y enardecido a los fanáticos de Netflix y a los que probablemente sean una de las razas y subculturas más recalcitrantes y defensoras de sus nuevos dioses: los gamers. El que PlayStation y Netflix decidieran aumentar sus precios para incluir el IVA ha hecho que muchísimos gamers y millennials por fin e irónicamente despeguen sus enajenados ojos de sus pantallas y dejen de ver sus series, películas y de jugar a los títulos que estén jugando y vuelvan su mirada y pensamientos, aunque sea por una única ocasión, a una maldita vez en la vida, a la realidad del mundo, a la vida política y pública de su país, aunque sea para exacerbarse y despotricar muchas veces sin fundamentos ni sentido, pero eso sí, con gran pasión. Y eso se agradece de alguna manera. Curioso cuanto menos, porque muchos de estos mismos individuos hasta el día de hoy han sido autoexiliados de la vida política y pública del país. Es decir, siempre han preferido refugiarse en su templo de bits y ficción y estar distantes de la realidad pública que acontece. No votan o dicen que no tiene sentido, no fijan posturas políticas, pero eso sí, cuando se les ha tocado a la deidad, han saltado. Y eso es de alguna manera extraña, algo esperanzador, porque dentro de ellos aún existe esta pizca de signos de conexión con la realidad. Porque queridos y furiosos fanáticos del Fortnite, permítanme precisarles un par de cosas. Primero, decirles que a diferencia de lo que ustedes están entendiendo, este no es un nuevo impuesto. Lo sé, calma. Los millennials están descubriendo apenas el IVA en el 2020, pero este impuesto ha existido desde 1980
el prehistórico y arcaico 1980, cuando el hombre aún vivía en el oscurantismo pre-internet, y cuando el Atari VSC 2600, ese prehistórico ancestro del PC4, apenas estaba por llegar a México. Segundo, decirles que el IVA, que además significa impuesto al valor agregado, es un impuesto que pagamos todos cuando consumimos algo. En cada compra pagamos el precio del bien más el porcentaje de impuestos que se aplica a su coste, en este caso el 16%. El ingreso obtenido por este impuesto sirve para proporcionar recursos al Estado que deben aplicarse para cosas menos importantes que el FIFA 2020. Pero muy parecido a lo que sucede en Minecraft. Por ejemplo, construir carreteras, reparar hospitales, construir escuelas, esas cosas. Tercero, en México el IVA no se aplica del todo y al parejo a todos los bienes de consumo. O sea, para los que no terminaron la secundaria pero tienen un nivel 700 en Assassin's Creed, no a todos se le aplica el IVA. Medicinas, carnes, pescados y en los alimentos no generan IVA, porque son considerados necesarios para la supervivencia humana. Porque lo crean o no, sus padres pagan por todo eso que ustedes se empaquetan cuando no están, o en muchos casos aún estando, frente al monitor. Y lo crean o no, nada de eso tiene IVA, salvo que desayunen caviar beluga, lo cual me lleva al siguiente punto. 4. El IVA se cobra a eso que el maldito gobierno entiende como un bien de consumo no esencial y primario. Es decir, para los pequeños cuyas madres no tomaron ácido fólico durante el embarazo, solo se cobra a las cosas que no son indispensables para tu subsistencia como ser humano. Por ejemplo, no sé, los medios digitales y el maldito Play Store. Porque aunque no lo crean, la gente sí puede vivir sin jugar videojuegos. Ya sé. Difícil de creer. No podemos decir eso, es marca registrada. Mejor digamos, aunque usted no lo... No, tampoco. Mejor digamos que si puedes pagar una mensualidad de Netflix o del Play Store, entonces no perteneces a un sector tan vulnerable como te estás haciendo. Algo que también debes saber, pequeño millennial, es que es una medida que se está tomando en todos los países del mundo. Que compañías como Uber han decidido que este IVA sea redistribuido hacia los empleados de la plataforma para no cobrarlo a los usuarios finales, lo mismo que han hecho las refresqueras u otras empresas que también están pagando el mismo impuesto e incluso otros añadidos, porque saben que al trasladarlo a sus clientes podrían perder esta cuota de mercado. Eso, pequeños amiguitos, se llama absorber el impuesto. Así que si Netflix y PlayStation no lo decidieron hacer, cosa que tampoco es su obligación, queda en nosotros el dejar de consumir ese producto o chingarle más y más para poder seguir pagando esa mensualidad. Después de todo, el cambio está en nosotros. Y esta fue una historia más de... Les voy a contar una triste historia de por qué no tenemos que hablar de... Hasta la próxima.